Si estás viendo este video en este momento, quiero que sepas algo antes de que empiece cualquier cosa. No llegaste aquí por accidente. No fue el algoritmo. No fue el aburrimiento. No fue porque no tenías nada más que hacer. Llegaste aquí porque algo dentro de ti, algo muy profundo, algo que quizás no puedes explicar con palabras, te trajo hasta este momento. Y ese algo sabe más de ti de lo que tú mismo crees saber. Quédate. Porque lo que vamos a hablar hoy puede cambiar la manera en que ves tu vida entera. No en teoría. No como idea bonita. Sino de verdad. En lo que sientes cuando te despiertas en la mañana. En lo que piensas cuando el cuarto está oscuro y el silencio habla más fuerte que todo. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces en los últimos meses has sentido que estás parado en medio de un camino que no reconoces? Que miras hacia atrás y ves cosas que no salieron como esperabas. Que miras hacia adelante y sientes que la neblina es tan densa que no puedes ver ni a 3 pasos. Y en medio de eso, una vocecita, a veces tuya, a veces la de alguien más, te dice que ya debías estar más lejos. Que el tiempo se va. Que los demás avanzan. Que quizás algo está mal contigo. ¿Y si te dijera que esa sensación no es señal de que estás perdido? ¿Y si te dijera que esa sensación es exactamente la que siente alguien que está a punto de despertar? Eso es lo que vamos a explorar hoy. Juntos. Sin palabras complicadas. Sin fórmulas. Sin listas de pasos a seguir. Solo una conversación honesta, profunda, de corazón a corazón. Porque hay algo que Neville Goddard entendió hace muchos años, un hombre que vivió cosas difíciles, que pasó hambre, que tuvo momentos en que la vida no pintaba nada bien, y lo que él descubrió no es una técnica. No es un truco mental. Es algo mucho más antiguo. Más real. Más cercano a ti de lo que imaginas. Y la pregunta que vamos a responder hoy no es pequeña. Es la pregunta que en el fondo todos cargamos aunque no la digamos en voz alta. ¿Y si no estás perdido, sino siendo guiado hacia algo que todavía no puedes ver? Acompáñame. Imagínate esto. Estás dentro de un cuarto oscuro. No sabes bien dónde está la puerta. Das pasos con cuidado porque no quieres caerte. Y de repente chocas con algo. Te duele. Te frustras. Sientes que estás fracasando en algo tan simple como encontrar la salida. Pero lo que no sabes es que eso con lo que chocaste no era un obstáculo. Era la pared que te iba guiando hacia donde está la puerta. Y cada choque, cada tropiezo, cada momento de ¿por qué me pasa esto a mí?, te estaba llevando exactamente hacia donde necesitabas llegar. Así es la vida. Así es este camino que a veces sentimos tan oscuro. Y lo primero que quiero que te quedes hoy, antes de cualquier otra cosa, es esto: no todo lo que duele es señal de que algo está mal. A veces es señal de que algo está pasando. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Y aprender a sentirla cambia todo. Neville Goddard pasó una parte importante de su vida tratando de entender por qué algunos seres humanos parecían vivir en un mundo completamente diferente al de los demás. No porque tuvieran más suerte. No porque fueran mejores personas. Sino porque algo en su interior funcionaba de una manera distinta. Y lo que descubrió lo dejó sin palabras al principio. Porque era demasiado simple para ser verdad. Tan simple que la mente lo rechaza de inmediato diciendo, no puede ser. ¿Qué descubrió? Que el mundo que ves afuera no es la causa de lo que vives. Es el efecto. Espera. No te vayas todavía. Sé que eso suena a algo que ya has escuchado. Pero quiero que lo escuches diferente esta vez. Quiero que lo sientas, no que solo lo pienses. Déjame contarte algo que seguramente te ha pasado. Hay mañanas en que te levantas y desde el primer momento sientes que el día va a ser difícil. No sabes por qué. No ha pasado nada todavía. Pero lo sientes. Y entonces sales a la calle y como por arte de magia, el tráfico está horrible, el café se derrama, alguien te habla feo, y llegas al trabajo o a tu actividad del día completamente desgastado. Y te dices, ¿ves? Tenía razón.
Sabía que iba a ser un día terrible. Pero, ¿qué fue primero? ¿El día malo o la sensación de que iba a ser malo? Y hay otras mañanas, aunque sean pocas, piensa en una, en que por alguna razón te despiertas diferente. Algo te hizo sonreír antes de que sonara la alarma. Un sueño bonito, un pensamiento, lo que sea. Y en esas mañanas, el mismo tráfico de siempre no te afecta igual. Y alguien que te habla feo no te roba la paz. Y llegas a donde vas con una energía que la gente nota. Que la gente siente. ¿Cambió el mundo? No. Cambiaste tú. Cambió algo adentro. Y eso de adentro pintó el mundo de un color diferente. Eso es lo que Neville Goddard estaba señalando. No con magia. No con misterio vacío. Sino con algo muy concreto, lo que llevas dentro, lo que sientes, lo que imaginas, lo que crees de ti mismo, sale afuera. Siempre. Sin excepción. Y aquí viene algo que quiero que escuches con mucha atención. No digo que si eres positivo todo va a ser perfecto. No digo que si sonríes nunca va a llover. La vida tiene momentos difíciles y eso es parte de ser humano. Lo que estoy diciendo es algo diferente, algo más profundo. La historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres, se convierte en tu vida. Y esa historia, mi querido amigo, mi querida amiga, la puedes cambiar. Quédate conmigo, porque esto cambia todo. Hay algo que hacemos casi todos y que nadie nos enseñó a cuestionar. Cuando algo no sale bien, cuando una relación termina, cuando el dinero no alcanza, cuando el trabajo que querías no llega, cuando el cuerpo no responde como esperamos, nos decimos una historia. Y esa historia casi siempre empieza igual. Es que yo soy así. Es que a mí siempre me pasa esto. Es que en mi familia todos somos así. Es que no tengo suerte. Es que no merezco más que esto. ¿Reconoces esas frases? Claro que sí. Las hemos dicho todos. Algunos las decimos en voz alta. Otros las murmuramos tan adentro que ni siquiera nos damos cuenta de que las estamos diciendo. Y lo que Neville entendió, y esto es lo más importante de todo lo que vamos a hablar hoy, es que esas frases no son la verdad. Son una costumbre. Una costumbre del pensamiento. Una forma aprendida de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. Y como toda costumbre, puede cambiarse. Pero aquí está la parte que la mayoría no quiere escuchar. No se cambia con fuerza de voluntad. No se cambia con esfuerzo del pensamiento consciente. No se cambia solo porque hayas decidido pensar positivo. Se cambia desde adentro. Desde ese lugar en ti donde viven las imágenes que no ves con los ojos, sino con algo más profundo. La imaginación. Y sé que cuando digo esa palabra, quizás algo en ti se retrae un poco. Porque nos enseñaron que imaginar es cosa de niños. Que los adultos viven en el mundo real. Que soñar demasiado es peligroso porque después duele cuando no se cumple. Pero déjame decirte algo. Nunca dejaste de imaginar. Nunca. Lo que pasa es que aprendiste a imaginar las cosas equivocadas. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo al día pasas imaginando cómo van a salir mal las cosas? ¿Cuántas veces has tenido una conversación difícil en tu cabeza antes de tenerla en la vida real? Y en esa conversación imaginaria, ¿cómo salió? ¿Bien o mal? ¿Cuántas veces has imaginado que alguien te va a decepcionar y luego te decepcionó? ¿Cuántas veces has dicho sabía que iba a pasar cuando algo malo ocurrió? Eso es imaginación. Muy activa, muy poderosa, muy real en sus efectos. Solo que apuntada en la dirección equivocada. Neville Goddard decía algo hermoso: la imaginación no es una herramienta que puedes usar o dejar de usar. La imaginación es lo que eres. Es tu naturaleza más profunda. Es la forma en que tu conciencia toca el mundo. Y si eso es cierto, entonces la pregunta no es, ¿debo usar mi imaginación? La pregunta es, ¿en qué dirección la estoy usando? Y la respuesta honesta, para la mayoría de nosotros, es esta: la estamos usando para confirmar lo que ya tememos. Pero lo que hace posible el milagro, y sí, uso esa palabra a propósito, es que podemos girarla.
Podemos, con práctica, con paciencia, con amor propio, aprender a usarla para imaginar lo que queremos ser antes de serlo. Para sentir lo que queremos sentir antes de que llegue. Para vivir, aunque sea por momentos, desde la versión de nosotros mismos que todavía no ha llegado pero que ya existe en algún lugar que no podemos ver con los ojos. Y eso, mi querido amigo, no es fantasía. Es la llave. Déjame contarte la historia de alguien. No voy a poner nombre. Porque esta historia podría ser la tuya. Podría ser la mía. Podría ser la de tu vecino, la de tu primo, la de tu compañero de trabajo que un día llegó diferente y no supo explicar por qué. Había una persona, digamos que era mujer, aunque no importa, que llevaba años sintiéndose atrapada. Tenía trabajo, no era el que quería, pero tenía. Tenía familia, con sus complicaciones, como todas las familias. Tenía salud, aunque a veces el cuerpo hablaba con dolores que no tenían nombre médico. Y todos los días se levantaba con esa sensación de que algo faltaba. De que la vida que tenía y la vida que sentía que debía tener eran dos cosas completamente distintas. Y entre esas dos vidas había un abismo que no sabía cómo cruzar. Había intentado muchas cosas. Cursos. Libros. Consejos. Cambios. Pero nada terminaba de funcionar porque siempre llegaba un momento en que la vieja historia volvía. ¿Quién soy yo para tener más? ¿Qué me hace diferente? ¿Qué pasa si intento y fallo otra vez? Y un día, sin buscarla, llegó a ella una idea. No en un libro elegante ni en un salón de conferencias. Llegó de madrugada, cuando no podía dormir y su mente estaba quieta de tanto agotamiento. La idea era simple, y si en lugar de pedirle a la vida que cambiara, empezara ella por cambiar lo que sentía por dentro. No fingir. No pretender. Sino realmente, aunque fuera por 5 minutos antes de dormir, imaginar cómo se sentiría si ya tuviera lo que tanto deseaba. No visualizarlo como película lejana. Sino sentirlo. En el cuerpo. En el pecho. Esa calidez específica de cuando algo que esperabas llega por fin. Y empezó a hacerlo. No pasó nada espectacular al día siguiente. Ni al otro. Ni a la semana. Pero algo sí cambió. Algo muy sutil que al principio no supo nombrar. Empezó a tomar decisiones diferentes. Sin forzarlo. Sin pensarlo mucho. Como si su cuerpo supiera hacia dónde moverse antes de que su mente lo aprobara. Empezó a decir que sí a cosas que antes rechazaba por miedo. Empezó a soltar situaciones que la agotaban. Empezó a atraer conversaciones, personas, oportunidades que no habían estado ahí antes. O si estaban y no las había podido ver. Esa es la pregunta real. Lo que viene ahora es importante. Hay algo que Neville Goddard enseñó y que es quizás lo más difícil de aceptar para nosotros, los que crecimos en una cultura donde el esfuerzo lo es todo. Donde el que quiere puede significa que si no has podido es porque no has querido suficiente. Donde descansar se siente como flojera y recibir sin merecer se siente como trampa. Lo que él enseñó es esto: el cambio no viene de la afuera hacia adentro. Viene del adentro hacia afuera. Y no estoy hablando solo de actitud. No es piensa bonito y todo será bonito. Eso es superficial y tú lo sabes. Lo que estoy hablando es de algo más hondo. Tu identidad. ¿Quién crees que eres? Porque la vida que tienes ahora, en este momento, con todo lo que tiene de hermoso y todo lo que tiene de difícil, es el reflejo de quien crees que eres. No de quien quisieras ser. No de quien finges ser. De quien crees, en lo más profundo, en ese lugar donde no hay palabras, que eres. Y eso se puede cambiar. Pero el cambio empieza ahí, no afuera. ¿Recuerdas al niño o a la niña que fuiste? Ese ser que antes de que el mundo le dijera quién era o no era, antes de que alguien lo etiquetara de el inteligente o el difícil o el que nunca termina lo que empieza, simplemente era. Con hambre infinita de vivir. Con curiosidad sin límites. Con la certeza completamente natural de que merecía ser amado, cuidado, tomado en cuenta. Eso no desapareció.
Solo se cubrió con capas de experiencias, de palabras ajenas, de miedos acumulados, de decepciones que dolieron tanto que decidiste protegerte creyendo menos en ti. Y lo que estamos hablando hoy no es sobre agregar algo nuevo. Es sobre regresar a algo que siempre estuvo ahí. Aquí es donde todo se transforma. Quiero hablarte de algo que Neville llamaba el estado del ser. Y lo voy a explicar sin palabras complicadas porque realmente no las necesita. Imagina que eres actor, actriz. Y te toca interpretar un papel. Un papel de alguien que tiene todo lo que tú deseas. No el dinero, no los bienes materiales específicamente, sino algo más profundo, la paz. La confianza. La certeza de que está bien. La sensación de que la vida lo lleva hacia donde necesita ir. Un buen actor no solo dice los parlamentos. Un buen actor entra al personaje. Camina diferente. Respira diferente. Toma las decisiones que ese personaje tomaría. Ve el mundo desde los ojos de ese personaje. Y lo que Neville decía es que todos nosotros, en este momento, estamos interpretando un papel. El problema es que la mayoría no lo sabe. Está interpretando el papel de la persona que espera que su vida mejore en lugar del papel de la persona que ya vive desde lo que desea ser. Y la transición entre esos dos papeles no requiere que cambien las circunstancias. Requiere que cambies el estado desde el que vives. Sentir antes de tener. Ser antes de demostrar. Confiar antes de ver la prueba. Sé que esto va en contra de todo lo que nos enseñaron. Nos enseñaron, trabaja duro, demuestra, gana tu lugar, después descansa. Primero mérítelo, después recíbelo. Y yo no digo que el trabajo no importa. Claro que importa. Yo no digo que el esfuerzo es inútil. El esfuerzo es necesario y hermoso cuando viene del lugar correcto. Lo que digo es que hay algo que viene antes del trabajo. Algo que determina el tipo de trabajo que haces, la energía con la que lo haces, los resultados que obtienes de él. Y ese algo es quien crees que eres cuando nadie te está viendo. ¿Y si lo que llamas fracaso era una puerta? Quiero que te detengas aquí un momento. Respira profundo si puedes. Y piensa en algo que en tu vida hayas vivido como fracaso. No tienes que ir a lo más doloroso. Solo algo que en su momento sentiste como derrota. Un negocio que no funcionó. Una relación que terminó mal. Una oportunidad que se fue. Un intento que no llegó a ningún lado. Tenlo en mente. Ahora quiero hacerte una pregunta que quizás nunca te hiciste sobre ese momento. ¿Qué aprendiste de ti mismo ahí que no habrías aprendido si hubiera salido bien? No lo que aprendiste del mundo. No la lección práctica. Lo que aprendiste de ti. De tu fuerza. De tus límites reales versus los que te habías inventado. De lo que realmente valoras. De lo que no estás dispuesto a volver a hacer. De lo que sí estás dispuesto a hacer aunque duela. Porque hay un tipo de conocimiento que solo llega por la ruta difícil. Y no porque el universo sea cruel. Sino porque ese conocimiento requiere algo que el camino cómodo no te puede dar. Requiere que te conozcas. Y conocerse de verdad no es fácil. Es el trabajo más profundo que existe. Y la mayoría lo evitamos porque nos da miedo lo que podemos encontrar. Pero lo que Neville decía, y lo que yo creo con todo lo que soy, es que cada tropiezo, cada caída, cada puerta cerrada en la cara, tenía una función. Tenía un propósito que solo puedes ver cuando das un paso atrás. Cuando lo miras no como víctima sino como protagonista. No como alguien a quien le pasan las cosas sino como alguien que está aprendiendo a crear su realidad desde adentro. Quiero contarte algo que Neville vivió él mismo. Porque a veces las enseñanzas suenan muy bonitas en abstracto pero se vuelven reales cuando las ves en la vida de alguien. Neville Goddard, en un momento de su vida, estaba en una situación económica muy difícil. Quería regresar a su país, a Barbados, a ver a su familia. Pero no tenía dinero para el pasaje. Nada. Y las circunstancias no pintaban para que eso cambiara pronto. Y entonces hizo algo que para cualquier persona racional habría parecido absurdo.
En lugar de buscar desesperadamente el dinero, en lugar de preocuparse más, en lugar de hacer mil cosas externas para resolver la situación, Neville se acostó en su cama y entró en ese estado entre el sueño y la vigilia que todos conocemos, ese momento en que la mente está quieta y el cuerpo empieza a soltarse. Y ahí, en ese estado, se imaginó en Barbados. No lo visualizó como película lejana. Lo sintió. Sintió el calor del sol de su tierra. Sintió el olor del aire. Sintió el abrazo de su familia. Vivió en su interior la experiencia de ya estar ahí. Y lo hizo con fe. No con duda disfrazada de esperanza. Con fe real. Con esa certeza interior que no necesita prueba porque ella misma es la prueba. Días después, de una manera que no esperaba y que no podría haber planeado, llegó el dinero para el pasaje. ¿Magia? No. Algo más profundo. Algo que la ciencia todavía no ha terminado de explicar pero que miles de personas a lo largo de la historia han vivido de distintas formas. Cuando cambias lo que llevas adentro, cambias lo que puedes recibir afuera. Escucha esto con atención. Hay algo que hacemos que nos bloquea más que cualquier circunstancia externa. Y es tan común, tan normalizado, que casi no lo notamos. Vivimos en el tiempo equivocado. No estoy hablando de puntualidad. Estoy hablando de algo más sutil. La mayoría de nosotros vive mentalmente en el pasado o en el futuro. En el pasado, reviviendo lo que salió mal, lo que nos hicieron, lo que perdimos, lo que ya no puede ser. En el futuro, preocupándonos por lo que podría pasar, preparándonos para el peor escenario, viviendo anticipadamente el dolor que todavía no llega. Y en ese vaivén entre el pasado y el futuro, perdemos el único momento donde la vida realmente ocurre. Ahora. Neville hablaba mucho de esto, aunque con sus propias palabras. Decía que la verdadera creación no ocurre en el futuro. Ocurre en el presente. En la sensación presente de ya ser quien quiere ser. No cuando llegue el dinero me voy a sentir seguro. No. La seguridad primero, el dinero después. No cuando encuentre a alguien me voy a sentir amado. No. El amor propio primero, la persona después. No cuando por fin cambie mi situación voy a creer en mí. No. Creer en ti primero, el cambio de situación después. Y sé que esto puede sonar como que estoy invirtiendo el orden natural de las cosas. Como que estoy diciendo algo que va contra el sentido común. Pero piénsalo. ¿Cuánto tiempo llevas esperando que algo externo te dé la señal para sentirte bien por dentro? ¿Cuánto tiempo llevas diciendo cuándo? Cuando llegue el trabajo que quiero. Cuando sane esta relación. Cuando mejore mi salud. Cuando llegue el dinero. Cuando cambien las cosas. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, sintiéndote a medias. Viviendo a medias. Siendo a medias. ¿Y si el cuándo que estás esperando nunca llega porque estás esperando que venga de afuera lo que solo pueden hacer adentro? Déjame hablarte de la fe. No de la fe religiosa específica, aunque si tienes una fe religiosa que te da paz y fuerza, hermoso, eso es parte de ti y es sagrado. Estoy hablando de algo que va más allá de cualquier religión y que a la vez vive en el corazón de todas. La fe como experiencia interna. Hay una diferencia enorme entre esperar que algo pase y saber que algo ya está ocurriendo aunque no lo veas todavía. La esperanza dice, ojalá que sí. La fe dice, ya está hecho. La esperanza mira hacia afuera buscando señales de que va a funcionar. La fe no necesita señales porque ya siente adentro lo que todavía no ve afuera. Y esa clase de fe no se puede fingir. No es actitud. No es positivismo de superficie. Es algo que se cultiva. Como una planta que riegas todos los días sin saber exactamente cuándo va a florecer, pero con la certeza absoluta de que la semilla que plantaste es real. Neville Goddard decía que la oración no es pedirle a una fuerza externa que te conceda algo. La oración verdadera es sentir agradecimiento por algo que todavía no ha llegado en el mundo físico pero que ya es tuyo en el mundo interno. ¿Puedes sentir eso? ¿Puedes por un momento dejar de pedir y empezar a agradecer lo que todavía no llega pero que ya sientes como tuyo?
Esa es una de las prácticas más poderosas que existen. No porque sea magia, sino porque cambia el estado desde el que actúas, desde el que te relacionas, desde el que tomas decisiones, desde el que percibes el mundo. Y ese cambio de estado, lo cambia todo. Quiero hablar ahora de algo que a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo. La identidad. ¿Quién crees que eres? No lo que dices cuando alguien te pregunta. No el nombre, el trabajo, el rol familiar. Sino en ese nivel donde no hay palabras, ¿quién crees que eres? ¿Crees que eres alguien que merece vivir bien? ¿De verdad? ¿O hay una parte de ti que piensa que eso es para otros pero no para ti? ¿Crees que eres alguien capaz de cambiar su vida? ¿O en el fondo sientes que ya estás demasiado definido por lo que has vivido? ¿Crees que eres alguien digno de ser amado sin condiciones? ¿O siempre sientes que tienes que ganarte el amor, que tienes que demostrar, que tienes que dar más de lo que recibes para justificar tu lugar? Estas preguntas no son filosóficas. Son prácticas. Son las preguntas más prácticas que existen porque las respuestas que llevas dentro determinan cada decisión que tomas, cada relación que tienes, cada oportunidad que aceptas o rechazas, cada mañana que empieza. Y lo que Neville enseñó es que cambiar la identidad no es un proceso de convencerte con argumentos. No es decirte en el espejo soy poderoso 50 veces hasta que te lo creas. Es algo más sutil. Es adoptar, aunque sea por momentos, la sensación de ya ser quien quieres ser. No actuar como si. Sentir como si. Hay una diferencia entre actuar y sentir. El actuar viene de la mente. El sentir viene de algo más hondo. Cuando sientes que ya eres la persona que tiene paz, algo en ti empieza a moverse diferente. Cuando sientes que ya eres la persona que merece amor, empiezas a establecer límites diferentes. Cuando sientes que ya eres la persona que puede salir adelante, empiezas a tomar acciones que antes no podías ver. La sensación de ya ser es la llave que abre la puerta. No es arrogancia. No es pretender que la vida no tiene dificultades. Es algo más poderoso, es elegir quién eres antes de que el mundo te lo confirme. Quédate conmigo, porque esto cambia todo. Quiero hablarte de los momentos difíciles. No para romantizarlos ni para decirte que el dolor es un regalo y que deberías sonreír en los momentos más oscuros. No. El dolor es real. El cansancio es real. La confusión es real. Las noches donde no sabes si seguir o soltar son reales. Pero hay algo que ocurre en esos momentos, algo que la mayoría no puede ver porque está muy dentro de la experiencia para tener perspectiva. En los momentos más difíciles, cuando algo se rompe o se pierde o no sale como esperabas, hay siempre, una pregunta que flota en el aire aunque no la formules con palabras. ¿Quién soy yo ahora? ¿Qué queda de mí cuando se va lo que creía que me definía? Y esa pregunta, aunque duele, es la más sagrada de todas. Porque en ese espacio donde todo lo que creías que era se tambalea, hay una posibilidad que en los momentos cómodos nunca está disponible. La posibilidad de elegir quién quieres ser desde cero. De soltar la identidad que te fue dada o que adoptaste por supervivencia. De construir desde adentro, sin el peso de todo lo que antes te definía, algo más auténtico. Algo más tuyo. Eso no es fracaso. Eso es transformación. Y la transformación nunca se parece a lo que esperamos. Siempre parece caos antes de parecerse a algo hermoso. Piensa en una mariposa. Antes de ser lo que es, hay un proceso dentro del capullo que para el ser que lo vive por primera vez debe sentirse como disolución total. No como cambio ordenado. Como que todo lo que era se está deshaciendo sin saber qué viene después. Y sin embargo, algo en ese proceso sabe exactamente lo que está haciendo. Algo sabe. ¿Y si la grandeza no es algo que vas a conseguir, sino algo que ya eres? Detente aquí. Esta pregunta es la más importante de todo el video y quiero que la dejes entrar sin analizarla demasiado. ¿Y si la grandeza no es algo que vas a conseguir, sino algo que ya eres? Porque vivimos con la idea de que la grandeza es una meta. Un punto de llegada.
Un logro que algún día, si trabajas suficiente, si te esfuerzas suficiente, si sufres suficiente, podrás decir que alcanzaste. Y esa idea nos tiene corriendo detrás de algo que siempre está un poco más lejos. Siempre hay un escalón más que subir. Siempre hay algo más que demostrar. Y en esa carrera interminable, perdemos algo muy valioso. El presente. La experiencia de vivir ya. No de esperar a vivir cuando llegues. Neville Goddard tenía una forma de ver esto que me parece profundamente hermosa. Él decía que todo lo que deseas ya existe. No en el futuro. Existe ahora, en una dimensión que todavía no puedes tocar con las manos pero que es completamente real. Y tu trabajo no es merecerlo, ganártelo, ni rogarlo. Tu trabajo es volver el tipo de persona que puede recibirlo. Y eso ocurre cambiando adentro. Reconociendo que la grandeza que buscas afuera ya vive adentro de ti, esperando que tú la reconozcas. No como palabras bonitas. Como experiencia real. Como sensación en el pecho de que hay algo en ti, algo que siempre ha estado ahí, que es mucho más de lo que el mundo te ha dicho que eres. Déjame hablarte de algo muy concreto. De algo que puedes hacer hoy. No mañana. No cuando tengas más tiempo. Hoy. Antes de dormir esta noche, quiero que hagas algo sencillo. Cierra los ojos. Respira hasta que el cuerpo se sienta un poco más suelto. Y entonces, sin esfuerzo, sin presión, déjate imaginar algo. No lo que quieres tener, sino cómo te sentirías si ya lo tuvieras. ¿Qué sentirías en el pecho si la situación que más te preocupa estuviera resuelta? ¿Qué sentirías en el cuerpo si la persona que quieres ser ya fueras tú? ¿Qué sentirías en tu respiración si la paz que buscas ya viviera adentro de ti? No lo visualices como película. No lo pienses. Siéntelo. Aunque sea por un momento. Aunque sea un destello. Aunque dure solo 30 segundos. Ese momento es real. Esa sensación es real. Y esa sensación es la semilla. Neville llamaba a esto vivir en el final. No en el principio donde todo es incertidumbre. No en el proceso donde todo es esfuerzo. Sino en el final, donde ya pasó, donde ya llegó, donde ya eres. Y cuando llegas a ese estado, aunque sea momentáneamente, algo en el universo, algo en la trama de tu vida, empieza a moverse para encontrarse con eso que sentiste. No lo voy a explicar en términos científicos porque no es el propósito. Solo te digo que lo que sientes adentro crea ondas que salen afuera de formas que no siempre puedes rastrear, pero que, si estás atento, empezarás a reconocer. Quiero hablar de algo que nadie nos dice. Que el camino hacia quien realmente eres no siempre se ve como progreso. A veces se ve como soledad. Como que te estás alejando de personas con las que antes encajabas perfectamente. Como que cosas que antes te llenaban ya no te llenan. Como que ya no sabes muy bien quién eres porque la versión de ti que conocías ya no cabe. Y eso puede asustar mucho. Pero lo que en realidad está pasando en esos momentos es que estás creciendo hacia algo que todavía no tiene nombre. Y el crecimiento siempre tiene una fase de transición que se siente como pérdida antes de que se sienta como ganancia. Cuando una serpiente muda la piel, hay un momento en que la piel vieja ya no le sirve pero la nueva todavía no está del todo. Y en ese momento, está vulnerable. Está en proceso. Y quizás tú estás en ese proceso ahora mismo. Y si es así, lo más importante que puedo decirte es esto: no retrocedas por comodidad. No te pongas de nuevo la piel vieja solo porque el proceso de mudarse duele. La piel nueva llega. Siempre llega. Solo que necesita tiempo. Necesita que tú confíes en el proceso aunque no lo veas completo. Lo que viene ahora es importante. Quiero hablarte de las señales. Porque una de las cosas más comunes que pasa cuando empezamos a despertar, cuando empezamos a trabajar el adentro, cuando empezamos a vivir desde una conciencia más amplia, es que empezamos a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Una conversación que llega en el momento exacto que necesitabas. Una puerta que se cierra y 3 días después entiendes por qué fue lo mejor que pudo pasar.
Un pensamiento que tienes de alguien y esa persona te escribe al minuto. Una corazonada que decide seguir, aunque no tiene lógica, y te lleva exactamente donde necesitabas estar. ¿Son coincidencias? Quizás. La palabra coincidencia existe para nombrar algo que no sabemos cómo explicar todavía. Pero lo que Neville diría, lo que yo creo, es que esas cosas siempre han estado pasando. La diferencia es que antes no las veías. Antes estabas tan ocupado sobreviviendo, tan metido en el ruido de la mente que no había espacio para notar la conversación sutil que el universo tiene contigo todo el tiempo. Y cuando empiezas a notar, algo cambia. No porque cambie el mundo, sino porque cambias la frecuencia desde la que lo escuchas. Como cuando aprendes una palabra nueva y de repente la escuchas en todos lados. La palabra siempre estuvo ahí. Solo que ahora tienes la antena sintonizada para recibirla. Así funcionan las señales. Así funciona la guía. Siempre ha estado ahí. Tú ahora estás aprendiendo a escucharla. Escucha esto con atención. Quiero hablarte de algo que se llama la presencia de lo que aún no se ve. Hay momentos en la vida donde parece que nada está pasando. Donde la vida externa está quieta, sin movimiento, sin señales de que algo va a cambiar. Y esos momentos son los más difíciles de atravesar porque la mente quiere prueba. Quiere evidencia. Quiere ver antes de creer. Pero Neville decía algo que me parece una de las verdades más profundas que he encontrado. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que no veas todavía lo que deseas no significa que no está ocurriendo. Significa que está ocurriendo en una dimensión que todavía no se ha manifestado en lo visible. Como el embarazo en los primeros días. No hay señal externa todavía. Pero algo completamente real ya está ocurriendo adentro. Como la semilla bajo la tierra. No ves nada. El suelo parece exactamente igual que siempre. Pero hay un proceso en marcha que no necesita que tú lo veas para ser real. ¿Puedes aprender a confiar en los procesos que no ves todavía? Esa es quizás la habilidad más poderosa que un ser humano puede desarrollar. Confiar en lo invisible. No por ingenuidad. No por escapar de la realidad. Sino porque ya entiendes que lo invisible siempre precede a lo visible. Que lo interno siempre precede a lo externo. Que lo que eres adentro se convierte en lo que ves afuera. Siempre. Quiero hablarte ahora de algo que quizás está muy presente en tu vida y que tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Las relaciones. Hay personas en tu vida que te hacen sentir pequeño. Que sin malicia, o a veces con ella, tienen una manera de recordarte lo que no puedes, lo que no tienes, lo que no eres. Y hay personas que te hacen sentir grande. Que te ven de una forma que tú mismo a veces no te ves. Que creen en ti de una manera que desafía la lógica porque ven algo que para ti todavía no es tan claro. ¿Sabes por qué importa esto? Porque las personas que te rodean son también reflejo de quien crees que eres. No siempre, no en todos los casos. Pero hay un patrón. Cuando comienzas a cambiar por dentro, cuando comienzas a elevar la imagen que tienes de ti mismo, algo ocurre en tus relaciones. Algunas personas se sienten atraídas a ti de maneras nuevas. Y otras, quizás personas con las que llevas mucho tiempo, empiezan a sentirse incómodas con la nueva versión de ti. No porque sean malas personas necesariamente, sino porque estaban acostumbradas a la versión de ti que encajaba en su sistema. Y la nueva versión no encaja igual. Y eso duele. No lo voy a endulzar. Pero también es señal. Señal de que estás cambiando de verdad. No solo en las palabras sino en algo más profundo. Y lo que Neville diría es que no tienes que luchar con eso. No tienes que convencer a nadie. Solo tienes que seguir siendo quien estás eligiendo ser desde adentro. Y el mundo exterior, incluidas las personas, irá ajustándose. No siempre de la manera que esperas. Pero siempre en la dirección que sirve a tu crecimiento. Aquí es donde todo se transforma. Quiero que hagamos algo juntos ahora mismo. Solo necesitas un momento de tu atención completa. Piensa en lo más grande que deseas para tu vida. No lo más urgente.
Lo más grande. Lo que cuando lo piensas sientes una mezcla de emoción y de miedo al mismo tiempo. Lo que a veces ni te atreves a decirlo en voz alta porque te parece demasiado grande para ti. ¿Lo tienes? Ahora quiero que hagas algo contrario a lo que sueles hacer con ese deseo. No te preguntes cómo vas a lograrlo. No te preguntes si mereces tenerlo. No te preguntes cuánto tiempo va a tardar. Solo quiero que por un momento, aunque sea un segundo, te permitas sentir que ya es tuyo. No que lo tienes todavía en lo físico, sino que ya está decidido. Que ya ocurrió en el único lugar donde primero ocurren las cosas, adentro de ti. ¿Sentiste algo? Aunque fuera pequeño. Aunque fuera un destello. Ese destello es real. Ese momento es real. Y en ese momento no eras la persona que espera, la persona que duda, la persona que no sabe si puede. Eras la persona que ya es. Eso que sentiste no es fantasía. Es la versión de ti que existe en una capa de la realidad que todavía no se ha traducido en lo físico. Y tu trabajo es seguir nutriendo ese destello. Seguir regresando a él. Seguir eligiéndolo aunque afuera todo indique lo contrario. Porque lo de afuera siempre llega después de lo de adentro. Siempre. Déjame ser muy honesto contigo sobre algo. Este camino no es fácil. No porque sea complicado. Porque va contra el hábito. Va contra años y años de haber vivido de una manera diferente. Va contra lo que te enseñaron, contra lo que viste en tu casa, contra lo que el mundo sigue diciéndote todos los días. Va a haber días en que lo olvidarás. Días en que la vieja historia regrese con toda su fuerza y te convenza de que el cambio no es posible, de que esto no funciona, de que eres el mismo de siempre. Y esos días no son señal de que fallaste. Son parte del proceso. La diferencia entre alguien que transforma su vida y alguien que no está en que uno nunca duda y el otro siempre duda. Está en lo que cada uno hace después de la duda. Uno se levanta y regresa. El otro se queda en el suelo y decide que caer fue la prueba de que no podía. Tú vas a elegir levantarte. No porque seas perfecto, sino porque algo en ti que es más sabio que tus miedos ya sabe que eso es lo que necesitas hacer. Y ese algo ha estado contigo desde siempre. Ese algo es lo que te trajo a este video hoy. Quiero hablarte de una cosa más antes del cierre. De la gratitud. No la gratitud de la lista. No el ejercicio de escribe 3 cosas por las que estás agradecido que a veces se siente mecánico. Estoy hablando de algo más profundo. La gratitud como estado del ser. Hay una diferencia enorme entre estar agradecido por algo y vivir desde la gratitud. Cuando vives desde la gratitud, no es porque todo esté bien. Es porque en algún nivel ya confías en que hay algo bueno ocurriendo aunque no lo veas todavía. Porque ya entendiste que cada experiencia, cada persona, cada momento, incluidos los más difíciles, te ha estado dando algo. Quizás fuerza. Quizás claridad. Quizás la información de que no quieres, que es igual de valiosa que saber que sí quieres. Quizás la oportunidad de conocerte en niveles que nunca habrías alcanzado si todo hubiera sido fácil. Cuando empiezas a ver tu vida así, no como una serie de cosas que te pasan sino como una conversación que estás teniendo con algo mucho más grande que tú, algo cambia. La resistencia disminuye. El miedo pierde peso. Y la vida empieza a sentirse, no perfecta, pero sí significativa. Y esa sensación de significado es quizás el regalo más grande que existe. Y ahora llegamos al final de este viaje. Pero antes de llegar ahí, necesito responderte algo. ¿Recuerdas la pregunta con la que empezamos? ¿Y si no estás perdido, sino siendo guiado? La fuimos transformando durante todo el video. Preguntamos si lo que llamas fracaso era una puerta. Preguntamos si la grandeza no es algo que vas a conseguir sino algo que ya eres. Y ahora es momento de responder. No con una respuesta que cierra el tema, sino con una respuesta que abre algo en ti. No estás perdido. Nunca estuviste perdido. Lo que parecía pérdida era aprendizaje. Lo que parecía fracaso era redireccionamiento.
Lo que parecía silencio del universo era, en realidad, el universo preparando algo que todavía no cabía en la versión que tú eras en ese momento. Y la grandeza que buscas no está al final de un camino de esfuerzo y méritos y sufrimiento acumulado. Está en reconocer lo que ya eres. Un ser humano completo. Capaz. Con una chispa adentro que ninguna experiencia, ninguna derrota, ningún año difícil, ninguna opinión ajena ha podido apagar del todo. Esa chispa es lo que Neville llamaba la conciencia. Lo que los místicos de todas las tradiciones han llamado de 1000 maneras diferentes. Lo que tú sientes cuando el ruido para y hay un momento de quietud real. Eso que eres en ese silencio, eso que observa, eso que siente sin juzgarse, eso que sabe aunque la mente dude. Eso es la grandeza. No algo que vas a hacer. Algo que ya eres. Y todo lo que has vivido, todo el camino hasta aquí, incluyendo los momentos que más dolieron, te ha estado llevando de regreso a eso. De regreso a ti. Quiero dejarte con algo antes de terminar. Una imagen. Imagina que estás en un río. Un río que avanza. A veces rápido, a veces lento. A veces claro, a veces con remolinos que te confunden. Y tú llevas un tiempo nadando contra la corriente. Agotándote. Preguntándote por qué es tan difícil avanzar. Sintiéndote culpable por cansarte. Y de repente, alguien desde la orilla te grita algo. El río va en la otra dirección. No nadas contra el agua para llegar más lejos. Suéltate. Confía. El río ya sabe a dónde va. Y tú, después de un momento de miedo real, porque soltar siempre da miedo, te dejas llevar. Y descubres que avanzas más con menos esfuerzo. Que el río no te lleva a donde tú decidiste que deberías ir. Te lleva a donde realmente necesitas estar. Ese es el universo. Esa es la guía. Eso es lo que has sentido en esos momentos de tu vida donde las cosas se alinearon de una manera que no podrías haber planificado. No te está abandonando. Te está llevando. Solo necesitas aprender a soltar un poco la necesidad de controlar cada detalle del camino y confiar en la dirección del río. Y con eso llegamos al final. Pero no a un final que cierra. A un final que abre. Porque lo que hemos hablado hoy no es información para guardar en un cajón mental. Es una invitación. Una invitación a mirarte diferente esta noche. A tratarte con más gentileza. A darle más crédito a esa voz interior que a veces apenas escuchas porque el ruido del mundo es demasiado fuerte. A recordar que lo que imaginas con sentimiento se convierte en lo que vives. A elegir, aunque sea por momentos, sentirte ya en el lugar hacia donde vas. A confiar en que el proceso que no ves tiene un propósito que no siempre puedes comprender pero que siempre, siempre está trabajando a tu favor. A recordar que no estás aquí por accidente. Que tu vida no es un error. Que los momentos difíciles no son castigo. Que hay algo más grande que tú moviéndose a través de ti y contigo. Y que la grandeza que buscas afuera ya vive adentro de ti, esperando que tú te vuelvas a ver al espejo y la reconozcas. No estás tarde. No estás roto. No estás perdido. Estás siendo guiado. Siempre lo has sido. Y el hecho de que estés aquí, en este momento, oyendo esto, es parte de esa guía. Confía. El universo tiene tu nombre en la palma de su mano. Y lo que viene para ti es más hermoso de lo que todavía puedes imaginar. Con todo el amor que existe en este espacio, gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias por confiarme este momento de tu día. Si este video resonó contigo, si algo de lo que hablamos hoy tocó algo en tu interior, considera suscribirte al canal. Aquí en Pulso del Universo seguimos teniendo conversaciones como esta. Conversaciones que no son para la mente sino para el corazón. Dale like si quieres que más personas encuentren este mensaje. Y compártelo con alguien que sientas que lo necesita hoy. Hasta la próxima. Con amor.